continuamos con los bloqueos, Patacamaya, Casica, carretera Patacamaya, Tambo Quemado. Luego tenemos también lo que es La Pacheta, Achica Arriba, los 3 puntos de acceso que tienen a la población de Yacha también están bloqueadas. Asimismo la ruta que va hacia el Desaguadero, la ruta que va a Copacabana, la ruta que va de Caranavi hacia Alto Beni están cerradas. Se levante el bloqueo, eso es el pedido de toda la población y como autoridad también exijo a las organizaciones sociales que puedan levantar el bloqueo. Yapacaní está firme y pide sí o sí su renuncia de esa señora Áñez. Eso no hay una orden de nuestro gobierno. Por lo tanto, le pido calma a nuestra población. Bueno, en segunditos nada más estaremos con nuestro invitado, el viceministro de Régimen Interior y Policía, a propósito de algunas imágenes que han circulado en esta jornada de gente armada amenazando con precisamente movilizarse. Pero antes de aquello nos vamos a ir porque en este momento ha terminado ya la Asamblea de la Cruceñidad en Santa Cruz. Nos vamos a escuchar precisamente lo que declara el presidente del Comité Cívico. Escuchamos, estamos en vivo. No se negocian ni se subordinan. El pueblo cruceño y boliviano, que una vez más recuperó la democracia y restableció las libertades en la pacífica Revolución Ciudadana de octubre de 2019, ratifica su inclaudicable decisión de preservarla y defenderla con el compromiso militante de todas sus instituciones y fuerzas sociales. En ese marco, así como se defendió la democracia y la libertad, ahora también lo hacemos por la vida, amenazada por la pandemia del COVID-19 y agravada por los bloqueos criminales que impiden la llegada de insumos y medicamentos para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los abusos recientes ocurridos en diversas zonas de la geografía departamental y nacional, donde varias personas han sido detenidas, secuestradas, humilladas y torturadas, ponen en evidencia el riesgo del sistema democrático y promueven el retorno de la dictadura. Y aquellos no lo vamos a permitir. La conducta del delincuente Evo Morales y sus líderes de su partido político, movilizando y financiando a personas para generar bloqueo, caos, convulsiones y muerte, no pueden quedar impunes. Tampoco podemos aceptar la conducta del Tribunal Supremo Electoral, representado por su presidente, un hombre ambivalente que subordina los intereses de los promotores del fraude y de destructores del Estado de Derecho. No garantizan un proceso electoral como se merece el pueblo boliviano. Es inadmisible la conducta mezquina y antipatriótica de la Asamblea Legislativa al utilizar sus prerrogativas constitucionales con fines eminentemente partidistas e interesados, subordinando las reales necesidades del pueblo boliviano. Por lo expuesto, la Asamblea de la Cruceñidad resuelve: primero, exigir al Ministerio Público, como defensor de la sociedad, dar celeridad al proceso penal iniciado por el Comité Pro Santa Cruz al señor Evo Morales y todos los dirigentes del MAS vinculados, así como los dirigentes Juan Carlos Guarachi y Leonardo Loza por el delito de lesa humanidad contra el pueblo boliviano. Asimismo, hacer esta denuncia ante los organismos pertinentes de la comunidad internacional. Segundo, exigir a la Presidenta Constitucional de la República de Bolivia y su gabinete cumplir y restituir con firmeza el imperio de la ley en Bolivia, activando todos los mecanismos legales de resguardo y protección de las garantías constitucionales, gobernando para todos y cada uno de los bolivianos, sin hacer cálculos políticos. Tercero, exigimos la renuncia del presidente del Tribunal Electoral Plurinacional, Salvador Romero,
por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del pueblo boliviano, debiendo actuar con independencia y solvencia ética en el marco de la ley, precautelando la salud y la vida del pueblo boliviano. En este contexto, el Tribunal Supremo Electoral deberá sancionar al MAS, cancelando su personalidad jurídica por los delitos cometidos. Tercero, párrafo 1. Demostrar inmediatamente y de manera pública la situación y sanamiento del padrón electoral. Tercero, párrafo 2. Demostrar de manera pública y formal el cumplimiento de las sanciones y observaciones realizadas por la OEA y la Unión Europea respecto al proceso fraudulento 2019. Tercero, párrafo 3. Dejar abierta la fecha de elecciones hasta que una comisión científica recomiende su realización en función del estado de la pandemia por el COVID-19. Tercero, párrafo 4. Mediante la resolución expresa en sala plena del Tribunal Supremo Electoral, reponer los tribunales electorales departamentales sus competencias autónomas. Bueno, hemos estado escuchando parte de la resolución de la Asamblea de la Cruceñidad. Se exigen los procesos procesos a través del Ministerio Público al expresidente Evo Morales, dirigentes del MAS y de la Central Obrera Boliviana. También se pide la renuncia del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, y algunos puntos relacionados precisamente con la fecha de las elecciones, con el padrón electoral y todo aquello. La Asamblea de la Cruceñidad ha finalizado y hemos escuchado parte de esas conclusiones. Permítame cambiar. Durante esta jornada se han conocido algunas imágenes que las vamos a ver, que son imágenes de gente armada, por ejemplo. Vamos a comenzar revisando lo que pasaba esta mañana en Oruro, en el departamento de Oruro, donde se mostraba este grupo de personas con algunos fusiles, con algunas armas, con algún armamento, hablando precisamente sobre el tema de los bloqueos y la petición de exigir la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Ya en horas de la tarde también se tuvo una situación diferente de gente en motocicleta que salió desde la ciudad, desde el trópico de Cochabamba. Me van a acompañar con las imágenes, por favor, que salieron desde el trópico de Cochabamba hasta Yapacaní. Aproximadamente 50 motocicletas que salieron desde Bulobulo y se trasladaron hasta Yapacaní, se concentraron en Yapacaní. Ahí estamos viendo a alguna otra gente en los discursos que se dieron en Yapacaní, que también está portando armas de fuego. Estas imágenes nos muestran esta caravana de motociclistas, 50 aproximadamente, algunos de ellos con escopetas y con rifles de salón, que salieron desde Bulobulo, desde el trópico de Cochabamba, y estuvieron en Yapacaní, llegaron hasta Yapacaní, dieron una vuelta por la plaza principal en Santa Fe de Yapacaní. Y claro, aquello generó también nerviosismo, zozobra, preocupación en la gente que nada tiene que ver en este conflicto y que está viendo lo que está ocurriendo en el país. A propósito de estas imágenes, de esta gente armada que ha ido apareciendo en las redes sociales, gente exhibiendo armamento, gente que pide no solamente ya la fecha de las elecciones, sino también la renuncia a la presidenta Yanine Áñez. Hemos invitado al viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, a quien agradezco mucho por estar con nosotros, para pedirle las consideraciones respecto a este tema. No deja de ser preocupante, no deja de llamar poderosamente la atención ver a gente armada que está en los puntos de bloqueo o que está anunciando que van a radicalizar las medidas de protesta. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, después de ver las imágenes me encuentro muy preocupado. No sabía que había esa cantidad de armas en el Chapare, pero al margen de las escopetas y de los rifles de salón que muchos portan, también hemos podido evidenciar que hay personas que tienen fusiles de asalto. Se ha podido identificar AR-15 y AK-47. Son rifles de combate.
La mayoría de estos rifles son de calibre 5.52, justo el calibre con el que han muerto muchas personas en Sencata y en Huayllani. El ejército tiene el calibre 7.62, que no ha sido encontrado en los cuerpos de las personas de Huayllani y Sencata. Se ha encontrado munición 22, se ha encontrado munición 38 y se ha encontrado munición 5.52, justo del calibre que están exhibiendo ahora estas personas en el Chapare. Entonces, yo creo que esto tiene directa relación con los hechos que ocurrieron en noviembre del año pasado. Tuvimos la oportunidad de conversar mientras veíamos esas imágenes un poco más temprano con la policía en Yapacaní para pedirle, por supuesto, vía telefónica algunos reportes de lo que estaba ocurriendo. La policía en Yapacaní decía que habían preferido evitar replegarse y evitar cualquier tipo de confrontación. Aproximadamente 50 motocicletas que salen desde Bolubulo, llegan a Yapacaní y pasan a Santa Fe de Yapacaní, que es el pueblo que está al lado, el pueblo contiguo a Yapacaní. Dan una vuelta por la plaza principal, había mucha zozobra. ¿Qué reporte se tiene sobre esta gente que salió del trópico de Cochabamba y que llegó precisamente hasta uno de los puntos más delicados, más neurálgicos de lo que es el bloqueo? Bueno, estamos haciendo seguimiento a estos motoqueros del trópico de Cochabamba. El día de ayer se estaban trasladando a la ciudad de Cochabamba. Supuestamente querían enfrentarse con la resistencia Cochala. Desistieron del hecho y retornaron. Y ahora están haciendo esta demostración de fuerza hacia el otro lado, hacia el lado de Santa Cruz. Creo yo, por que estaban pasando, iban a pasar los carros, los cisternas con elementos del ejército para demostrar fuerza, creo yo. Viceministro, cuando estamos viendo las imágenes de gente armada, esta Yapacaní precisamente, estamos con esas imágenes, más temprano veíamos imágenes de lo que pasó con otro grupo de gente que también porta algunos fusiles. Ahí está precisamente, esto es en Oruro. Estamos hablando de gente armada, que está movilizada. Se le exige al gobierno que se tomen algunas acciones respecto a esto. Ahora, ¿cómo se interpreta que en las redes se esté mostrando a gente armada o que se esté exhibiendo gente armada muy radicalizada en cuanto a los pedidos que se tienen, pero no estamos hablando de un punto de bloqueo, ya estamos hablando de gente que está empuñando armas y esto va en contra de la Constitución? ¿Cómo es que se va a actuar en este caso? ¿Cómo es que va a actuar el gobierno en este caso? Bueno, esto ya es terrorismo, sedición y terrorismo. Alzamiento armado. Son figuras delictivas que se van a aplicar a las personas. Bueno, que el Ministerio Público debería hacer un proceso de investigación para dar con estas personas, porque en Bolivia está prohibido el porte de armas si es que no se le tienen registradas. Pero por lo que he visto, esas armas no pueden ser registradas. En Oruro se tienen armas que son armas de combate. El Mauser es una arma, está catalogada como un arma de combate. Todas las armas que llevan en Oruro son Mausers. Son carabinas antiguas, pero son muy efectivas. Entonces, estas armas deberían ser requisadas y las personas que portan estas armas deberían ser procesadas penalmente, porque están instigando la violencia, es alzamiento armado, es terrorismo, es sedición. Tienen un cúmulo de delitos que han realizado estas personas. Lo mismo las personas que están en el Chapare. El Ministerio Público de oficio debería iniciar una investigación, porque no es posible que, existiendo leyes, estas personas porten armas, las blandan como si estuvieran blandiendo banderas y amenacen a toda una nación, porque esto es desestabilización de todo el país. Estos son delitos que conllevan penas privativas de libertad
que tienen más de 20 años de presidio. Entonces, el Ministerio Público, como dije, debería actuar de oficio y abrir una investigación respecto a estos casos. ¿Se está esperando que el Ministerio Público pueda tener una orden de actuación, de investigación hacia la policía? ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas? ¿Qué establece la Constitución en torno a este tipo de casos? Porque, bueno, todo proceso investigativo tiene un tiempo, pero si estamos hablando de gente armada que se mueve de un pueblo a otro, que de pronto son apoyados en un lugar, pero son rechazados en otro, que causan temor, como pasó en Santa Fe y Apacaní el día de hoy, ¿quiénes son los llamados a hacer cumplir la ley? ¿Es la policía? ¿Son las Fuerzas Armadas? En tanto el proceso de investigación continúe, o avance o arranque. En primera instancia debería ser la policía la que tome cartas en el asunto, detener a las personas y posteriormente remitir esto al Ministerio Público. Pero el Ministerio Público puede abrir una investigación de oficio y ordenar a la policía que actúe. Bueno, estamos ante una situación muy sui generis porque la policía podría ser rebasada. En Yapacaní solamente tenemos creo que 22 efectivos policiales y 22 efectivos policiales no son muchos efectivos como para detener a este grupo armado. Me parece sensata la decisión que tomaron los policías de no enfrentarse porque hubiera habido un baño de sangre. Pero esto no puede quedar así. Se tiene que abrir un proceso investigativo, se tiene que dar con los autores, se tienen que requisar esas armas. El ejército solo actúa cuando la policía se haya rebasada. Este podría ser un caso en el que el ejército tendría que actuar porque la policía en este caso se vio rebasada. El gobierno, no sé si está tomando en cuenta, está analizando, viceministro, la sensación que queda en la población cuando ve esas imágenes, cuando ve gente armada en el occidente, gente armada en el oriente, gente en motocicleta con escopetas y todo aquello. Esto inmediatamente genera a la población en su conjunto una sensación de inseguridad. Si bien puede ser una demostración de fuerza, no es lo normal, no es lo legal. Ninguna persona, si no tiene la autorización correspondiente, puede portar un arma de fuego. Entonces, esto está generando una sensación de inseguridad, de incertidumbre. Esperar a que el Ministerio Público haga algo, de pronto esto podría tomar más tiempo. Sí. Bueno, se están analizando las posibilidades de acción que vamos a tener. Se han activado mecanismos de seguridad, de inteligencia, básicamente, para determinar dónde se encuentran estas armas, quién las porta, y vamos a actuar en contra de estas personas que están portando esas armas. Como les decía, ya hay organismos de inteligencia al interior del Chapare que están, y de Oruro, que están viendo y recopilando datos para posteriormente iniciar las acciones legales que correspondan. Muy bien, viceministro, ¿cuál es la situación más allá de esta gente armada que ha aparecido en las redes sociales el día de hoy? Las imágenes que se han mostrado además y las imágenes que han captado los medios de comunicación, esto que pasó en el occidente, esto que pasó en el oriente, que arrancó en el trópico y llegó hasta Yapacaní, Valle Cruceño. ¿Cuál es la situación en el resto del país? ¿Qué es lo que se tiene en el resto del país como reporte? Bueno, en general el país está más calmo que ayer. Ayer teníamos 172 puntos de bloqueo, hoy día tenemos alrededor de 120. Perdón, la mayoría de los puntos de bloqueo en Santa Cruz han sido levantados, especialmente en los valles cruceños. Tengo entendido que la gente está con mucho miedo, no de la policía ni del ejército, sino del COVID. Ayer se detuvieron 49 personas que ingresaron a Samaipata a realizar desmanes, fueron conducidas a la ciudad de Santa Cruz y se les hizo la prueba del COVID. De las 49 personas, 14 dieron positivo a COVID. Entonces, lo que quiere decir que la mayoría de estas personas va a estar contagiada en un lapso de aproximadamente una semana o semana y media. Eso ha ocasionado que la mayoría de los bloqueadores de los valles de Santa Cruz se replieguen y dejen los puntos de bloqueo. Tenemos algunos puntos de bloqueo pequeños en San Julián y en San Borja, pero la mayoría del departamento de Santa Cruz está casi expedito.
Muy bien, ¿qué pasa en el occidente, viceministro? ¿Qué informe tiene? Las carreteras hacia el occidente, lo que significa Cochabamba-Oruro, Oruro-La Paz, Cochabamba-Oruro, están bloqueadas. Hay gran concentración de gente. Este es el lugar, este y el Chapare son los lugares que más bloqueos poseen. Chapare tiene más o menos 50 puntos de bloqueo. Cada población en el Chapare tiene un pequeño bloqueo y en las poblaciones grandes tiene un gran bloqueo. Son más o menos alrededor de 50. Viceministro, finalizo con Estos esta. son los... Sí, perdón, lo escucho. Continúe. Estos son los dos puntos de los bloqueos en Bolivia. No tenemos bloqueos en Tarija, muy pocos bloqueos en Beni. Pando no tiene bloqueos. Santa Cruz está con mucho menos bloqueos. Creo que tiene 3 o 2 en este momento. El resto del país, lo que voy a decir, Cochabamba, Oruro y La Paz son los lugares que más bloqueos tienen. Muy bien. La pregunta que le voy a realizar para finalizar. ¿Cuánto más va a esperar la policía, el gobierno, para intervenir los puntos de bloqueo? Y en función a qué le hago esa consulta. El pasado sábado, en realidad, el ministro de Gobierno decía que se estaba apostando al diálogo, pero que también aquello iba a finalizar, que el esperar a que el diálogo funcione tenía fecha de expiración. ¿Cuándo es esa fecha de expiración? Cuando el gobierno está analizando la posibilidad, y por supuesto no le voy a pedir la hora, ni mucho menos, porque eso iría en contra de las determinaciones que se puedan tomar, pero ¿cuánto más esperar a que el diálogo funcione antes de tomar una definición de intervención de los puntos de bloqueo? Bueno, estamos esperando el diálogo el día de mañana, pero si es que esto no prospera, le comunico que el plazo no va a ser muy largo. Después del diálogo de mañana, si es que el diálogo de mañana no es fructífero, el plazo no va a ser muy largo. Muy bien. Viceministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos precisamente con esa última definición que usted nos ha dado. Vamos a esperar el diálogo del día de mañana, y si el diálogo del día de mañana no funciona, no habrá mucho tiempo, mucho margen más como para que se tome la definición de intervenir los puntos de bloqueo. Le agradezco mucho por estar con nosotros, viceministro de Régimen Interior y Policía.